Buenos días. Nuestro proyecto como tal de final de semestre tiene como nombre Simulación de estructuras de edificios. Los autores son Daniel Andrés Aguilar Mayorga, Iván Darío López Farfán, Jeffer Duán González Amacho. A continuación vamos a explicar la conceptualización. Bueno, para este proyecto nosotros inicialmente tomamos lo que fue la estructura de Pasco, la cual consiste en una estructura de diferentes piezas a las cuales se le inserta o se conecta a, a una máquina, la cual generará cierta vibración o una frecuencia y hará mover el edificio simulando una, un sismo. Esto se puede ver dado o visto en la vida real en la torre Taipei 101 en Taiwán, que es la que aparece en la imagen, la cual tiene un péndulo que ayuda eh, a amortiguar los sismos. Pues la problemática, se definió la problemática como el impacto de los sismos o terremotos en las estructuras de los edificios, ya que en numerosas ocasiones se han presentado afectaciones considerables a estas estructuras o estas han colapsado. Es decir, pues con esto se busca dar unas mejoras o soluciones al problema que los edificios tienen cuando ocurren sismos, a darles una mejor resistencia cuando se presenta un sismo o cuando hay un terremoto. Objetivo. El objetivo general de nuestro proyecto es representar y analizar el comportamiento estructural de un edificio al someterse a un movimiento oscilatorio simulando el movimiento de un sismo a través del Pasco. Los objetivos generales son realizar el montaje experimental del modelo estructural del edificio, hallar el factor de resonancia en el nivel número 3 y número 5 de la estructura de Pasco y encontrar el valor del coeficiente de amortiguación para toda la estructura. Justificación. Nosotros como estudiantes de ingeniería civil es importante pues como el desarrollo y el análisis pues, de este tipo de proyectos porque pues, nos fortalece cierto tipo de conocimientos para la formación integral y profesional como ingenieros, ya que se busca determinar como tal el comportamiento de los edificios en momentos de sismicidad, lo cual es un proceso fundamental que nos fortalece y nos lleva a proyectar y proponer a gran escala algunas soluciones y prevenciones a la hora de construir una estructura para cierto tipo de edificios. Marco teórico, en el cual se va a explicar cuáles son los principales mecanismos de nuestra estructura de Pasco. Como principal tenemos sensores e instrumentos. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables electrónicas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, temperatura, distancia, aceleración. Las áreas de aplicación de los sensores son las industrias automotrices, aeroespaciales, medicina, industria de manufactura, infraestructura. De las características de un sensor son el rango de medida, la precisión, la corriente lineal, la sensibilidad de un sensor y la rapidez de respuesta. El siguiente sensor va a ser sensor de movimiento. El sensor de movimiento usa ultrasonido para medir la distancia en metros, la cual para realizarlo tiene que graduar una distancia mínima de 30 centímetros para que el medidor sea confiable. El siguiente va a ser un controlador de onda mecánica. Es un dispositivo ideal para demostraciones de movimientos y armónicos. Su función principal es proporcionar vibraciones mecánicas de amplitud variable y frecuencia variable para el laboratorio. Estas sencillas funciones tienen muchas aplicaciones como conducir ondas en cuerdas y cables,
modos de vibración de placas, resonancia de bucles de alambre, modos de vibración de resortes, resonancia de cualquier cosa que vibre. El sensor de fuerza. Un sensor de fuerza que mide una fuerza que actúa sobre el sensor o el objeto de prueba. Por regla general, se mide tanto la deformación elástica como la presión y la fuerza de tracción. Además, existen otras variables como las que se pueden identificar y medir la fuerza a través de los sensores. Bueno, la metodología que se utilizó, pues la vimos en 5 etapas. La primera etapa era la búsqueda y determinación de los posibles proyectos. Entonces se comenzó pues con la investigación de qué más o menos se podría tratar el proyecto, con lo que pues se determinó que el proyecto de la estructura, haciéndole un prototipo de un sismo, pues era el adecuado y era acorde a la materia y a la carrera. La etapa 2 fue la recolección de la información, pues aquí más o menos se trata de determinar qué fenómeno físico se puede hallar o qué fenómenos físicos se pueden estudiar. En la etapa 3, el análisis de la información, entonces ya aquí se determinó pues que era la resonancia la que se quería hallar o estudiar, y también lo del amortiguamiento del péndulo. La etapa 4 pues es la ejecución de la práctica del laboratorio. En esta etapa pues se procedió a realizar el laboratorio en la universidad y pues tomar los datos y analizar la estructura. En la etapa 5 pues fue el análisis de los resultados, donde se hicieron los cálculos y se analizó tanto los resultados teóricos como los resultados experimentales. Bueno, a la hora de hacer el procedimiento, lo primero que hicimos fue conectar la estructura de Pasco. Esta nos botaba una tabla, la cual se ve en pantalla, la cual tomaba los datos de la frecuencia que nosotros elegíamos a voluntad. Esto en dos de los niveles, como es el tercer y el quinto nivel, los cuales contenían un sensor que nos botaban la aceleración de este. Bueno, lo siguiente que hicimos fue graficar los valores de la tabla para hallar esos picos de resonancia en cada uno de los niveles. Como solo tomamos dos pisos o dos niveles, solo tendremos dos picos. En caso de que se hubieran llegado a tomar más niveles, la cantidad de picos hubiera sido equivalente a esa cantidad de sensores. De lo que dedujimos fue que, el pico de resonancia para el nivel 3 se dio a una frecuencia de 2.4 Hz y para el nivel 5 se dio a una frecuencia de 5 Hz. Bueno, siguiente a esto, nos propusimos a hallar el coeficiente de amortiguamiento. Para esto lo que hicimos fue, tomando como parámetros la aceleración en función del tiempo, le pegamos un pequeño golpe a la estructura, en la cual, como se puede ver en la gráfica, esta tiende a tener un movimiento ondulatorio, el cual finaliza cuando la estructura se detiene. Todo esto a razón de poder hallar ese coeficiente de amortiguamiento. Gracias a la gráfica, tomamos un valor cada vez que en la gráfica se daba la amplitud. Al tabularlo, lo siguiente que tendríamos que hacer sería graficar esa tabla para poder hallar la ecuación de la recta y de esto poder hallar el coeficiente de tau. Bueno, de aquí tomamos el coeficiente de amortiguamiento teórico, tomamos la ecuación del movimiento de amortiguamiento, el cual, como se ve en pantalla, es igual a x igual a la amplitud exponencial de menos tau medios. Esta la podemos comparar, por así decirlo,
junto al coeficiente de amortiguamiento experimental, que fue el que hallamos anteriormente en la gráfica de la aceleración, el cual es la ecuación de la recta exponencial, que será igual a y igual a 3,6631 exponencial de menos 0.171. Este dato de menos 0.171 lo podríamos tomar como el valor de tau medios, de tal forma que teniendo su valor teórico y su valor experimental podremos igualarlos, de tal forma que podamos hallar el valor exacto para tau, como se ve a continuación, el cual nos da un valor de que tau, coeficiente de amortiguamiento, será igual a 0.342. Bueno, ahora para validar la resonancia anteriormente hallada por nuestro programa Pasco, inicialmente planteamos la ecuación para hallar una frecuencia externa. Y ¿cómo vamos a hallar la resonancia? La resonancia se da cuando su frecuencia externa y la frecuencia interna sean iguales. Esto genera la resonancia. Por lo tanto, a la hora de hallar, si hallamos la frecuencia externa, será igual a la interna y esta será la resonancia. Entonces, para hallar esta frecuencia externa tendremos que ser igual a la raíz de la frecuencia natural menos tau medios. El valor de tau medios ya lo tenemos. Para la frecuencia natural de cada uno de los niveles, esta se nos da que para el nivel 3 de la estructura será igual de 6 hercios y para el nivel 5 de la estructura esta será igual a 26 hercios. Reemplazando estos datos en la fórmula, nos da un total de que la frecuencia externa, que en este caso será igual que la interna y será el caso de resonancia, será igual a 2.41233 hercios. De tal forma, todo esto para el nivel 3. Y para el nivel 5 será igual de 5.08222. Comparamos nuestra resonancia teórica, que fue la que acabamos de hallar con la resonancia experimental de la tabla, para poder hallar el error porcentual de nuestros datos. En el dato del nivel 3, para el error porcentual de esta resonancia, nos dio que el error fue de 0.5% y para el del quinto nivel, su error porcentual fue del 1.62%, como se ve en la pantalla. Para esto dijimos que esto se puede dar a causa de errores aleatorios o sistemáticos que se pudieron dar a la hora de interactuar con los dispositivos. También que el dispositivo con el que contábamos para manejar la frecuencia a voluntad solo nos dejaba como máximo disminuir o aumentar su frecuencia a un valor de 0.1. Entonces no se podía ahondar más en estos datos. Pero de por sí los datos son muy aceptables. En esta parte vamos a dar a conocer nuestras conclusiones. La primera conclusión es, de acuerdo con los datos obtenidos gráficamente, se puede destacar que la resonancia que actúa en el nivel 3 y en el nivel 5 es diferente porque en el nivel 5 presenta una alteración mayor que en el nivel 3 debido a la distribución de sus masas que tiene cada nivel. Nuestra segunda conclusión, se puede evidenciar que en la gráfica de los resultados obtenidos en el laboratorio, el nivel 3 tiene un comportamiento más estable que el nivel 5 y la hipótesis a la cual se llegó con el grupo del trabajo es que la estructura en la base es más rígida que en la parte superior. Esto se evidencia en los datos arrojados por el sensor, además que cada piso tiene una distribución de masas distintas. La siguiente conclusión es, se puede concluir que en la gráfica de aceleración versus tiempo presenta un tipo de trayectoria de un movimiento amortiguado porque esta es decreciente. También podemos destacar que la gráfica presenta el comportamiento de una función logarítmica y esto es un claro ejemplo de que es un movimiento amortiguado. En nuestra última conclusión, en la parte teórica se puede evidenciar que el coeficiente de amortiguamiento
es directamente proporcional a la frecuencia externa, porque cuando se obtiene un valor mayor o menor, dicha frecuencia se verá afectada. La frecuencia externa depende del coeficiente de amortiguamiento. Las recomendaciones del grupo son las siguientes. Para obtener resultados satisfactorios del procedimiento práctico, se recomienda leer minuciosamente la guía de procedimiento e investigar los significados desconocidos. El siguiente recomendación será, para el manejo de los equipos es muy recomendable que antes de manipularlos, leer muy bien el instructivo de manejo. Como tal, ya la siguiente recomendación es más general hacia tal vez el laboratorio como tal de la práctica. Recomendamos a la universidad y para futuros proyectos la implementación de más guías de trabajo relacionadas con la estructura que se manejó en dicho laboratorio y la actualización del software de los equipos de trabajo para así tener una armonía con el proceso de registros de resultados. Acá tenemos las referencias que fue de dónde se sacó cada uno de nuestros significados de las cosas que buscamos en Internet. Y gracias por ver la presentación. Muchas gracias.